Buen día, estudiantes. El día de hoy vamos a tener la explicación de la primera parte de la geometría analítica aplicada en el contexto y a la tecnología. Bueno, para iniciar la parte de la geometría vamos a tener una actividad y también están nuestras cartillas que se trata acerca de las posiciones, ¿no? En este caso, dos personas donde trazamos en el suelo una recta, una media recta numérica de unos positivos, donde en este caso una persona está en el 3 y otro está en el 10, y cuánto es la distancia entre estos dos es solamente la diferencia si contamos. Eh, es de manera empírica que podemos calcular, ¿no? En este caso sería 10 menos 3, entonces nos daría el valor ya lo tenemos, ¿no? Tienes que pensar en eso. Con este antecedente pasamos ya a de la teoría. Bueno, para definir y entrar ya de lleno a la geometría analítica, tenemos que definir unos conceptos, en el cual en este caso tenemos que fue desarrollado por Renato Descartes. En ese sistema de ejes de coordenadas se le conoce también con el nombre de sistema cartesiano. También la geometría analítica es, aclarando, ¿no? Es la unión del álgebra y de la geometría, que estudia las figuras geométricas mediante un sistema de coordenadas. Luego tenemos a continuación el sistema de coordenadas, que es un conjunto de valores y puntos, permitiendo definir unívocamente la posición de cualquier punto en el plano y en el espacio geométrico. Entonces, cuando decimos que es único, un punto único, que nos va a ayudar a definir ya. Tenemos otro tipo de sistema de coordenadas cartesianas, que el que vamos a utilizar en pleno es este, ¿no? El de sistema de coordenadas cartesianas, ¿no? Está compuesto por dos semiejes, el de X y el de Y, que tiene cuatro cuadrantes. Primer cuadrante, los dos coordenadas son positivas. Segundo cuadrante, uno es negativo y otro es positivo. El tercer cuadrante, donde ambos son negativos. Y el último cuadrante, el primer par es positivo y el otro es negativo. Luego tenemos a continuación el sistema de coordenadas polares, ¿no? También que utilizamos, que vas a utilizar en algún momento. Este sistema se basa principalmente en un punto, en este caso un punto cualquiera, con una distancia que va a permitir que hallemos con otro elemento, otro punto cualquiera, un ángulo, ¿no? En realidad que va a dar vueltas, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Luego tenemos el sistema de coordenadas cilíndricas, ¿no? Como datos simplemente, ¿no? Que está comprendido, es el complemento del otro sistema que hemos visto, pero ya que tiene con profundidad y amplitud y todo. El sistema de esférico tiene que ver también, donde está basado es estrictamente con con esferas, espacios, y hablamos de un sistema, en este caso en el espacio, ¿no? Donde se va a definir a través de ángulos dados dentro de circunferencias comprendidas entre sí, ¿no? Un ángulo tita, un ángulo psi, que nos va a permitir hallar el elemento, ¿no? El elemento o en este caso el lugar geométrico en este sistema de coordenadas esféricas. Por ejemplo, aquí tenemos un triángulo, ¿no? Que está denotado dentro del sistema de coordenadas, o depende, en este caso, la intersección de las de las de las circunferencias. Bueno, hablemos ahora un poquito del par ordenado. El par ordenado está, en este caso, es una pareja de números, ¿no? X, Y, el primero es X, el segundo Y, donde respectivamente se representan, ¿no? El X representa el eje de en este caso, abscisas, y el eje de las Y a las ordenadas, que también están en posición vertical, y el otro en horizontal, respectivamente. Como nosotros tenemos estos ejemplos para graficar, ¿no? Por ejemplo, tenemos 3,2, en este caso 3 en X, y en otro 2 la intersección va a formar este punto. Luego tenemos menos 4 menos 3, menos 4 menos 3. Este punto va a formar, ¿no? Entonces
Y el último 5,0. 5 en X y en Y no avanza nada, entonces ahí sería el punto. Estos tres puntos o el D, E, F, G van a ser ya hechos por ustedes, ¿no? Más adelante. Tenemos ahora el concepto primordial del tema, que es la distancia entre dos puntos. Esta se encuentra ubicada, en este caso, en el eje de las X y en el eje de las Y. O sea, son dos puntos cualquiera donde podemos deducir. En este caso, la noción primeramente, como viste inicialmente, ¿no? La posición en el ejemplo de la práctica, hemos visto, ¿no? Cómo se puede hallar la distancia entre una coordenada positiva. Igual forma, en el eje de las 10, o sea, vamos a hacer de forma conjunta ambos conceptos en uno, vamos a unirlo. Entonces vamos a tener la D, que es igual a X sub 2 menos X sub 1, Y1 menos Y2 sub 2 menos Y sub 1 igual al cuadrado. Vamos a tener dados los elementos de las cualesquiera. En este caso tenemos punto 1 y punto 2, ¿no? En los cuales, como muestra el eje del segmento de la recta que los separa. ¿A qué se refiere todo ese concepto? A que si tenemos este punto P1 y P2, tenemos que trazar líneas paralelas al eje para hallar esta distancia primeramente, de forma análoga con la de P, ¿no? Esta distancia y esta otra distancia, como aquí lo vemos, ¿no? Y va a formarse un triángulo rectángulo, ¿no? Es que vamos a recurrir más adelante a lo siguiente. Tenemos un punto que se llama un triángulo rectángulo, lo que hemos dicho, y donde en este caso la distancia va a ser la hipotenusa dentro del triángulo. Y a través de las coordenadas, ¿no? De la distancia de los catetos, en este caso x1 menos x2 y y sub 2 menos x menos y1, entonces vamos a tener los dos catetos. ¿Qué nos faltaría por determinar o deducir? Es esta distancia, ¿no? Lo que nos interesa. Utilizando el teorema de Pitágoras vamos a tener lo siguiente entonces, ¿no? Que la distancia, que sea nuestra hipotenusa, la distancia elevada al cuadrado, es igual a la suma de los dos catetos elevado al cuadrado. Cateto de, en este caso, x sub 2 menos x sub 1 elevado al cuadrado más y sub 2 menos y sub 1 elevado al cuadrado. De esta forma podemos deducir la fórmula correspondiente. Aquí está ya despejado, ¿no? Sin al cuadrado, ya estaría ahí la fórmula lista para aplicar. Como ejemplo, no tenemos que calcular la distancia de A y B. A es 7,5, quitamos la gráfica. 7,5 el primer punto, el otro es 4,1. No olviden graficar primero el ejercicio, luego recién resolver la forma analítica. Viene acompañado de la gráfica y de la parte analítica. Aquí está la fórmula general que ya hemos visto, que se ha deducido y aplicamos simplemente, ¿no? X2 va a ser para nosotros 4 y X1 va a ser 7 y restando. Como ambos son positivos, el signo va a ser aquí negativo. Este menos es de la fórmula. Luego viene y sub 2 que sería 1 y y sub 1 que sería 5. Restando igual se elevado al cuadrado. Ya tenemos ahí una fórmula reemplazada. A continuación, operaciones correspondientes. 4 menos 7 menos 3, 5 menos 1 menos 5 menos 4, ya está. 3 por 3, 9, 4 por 4 es 6. El signo negativo lo absorbe la potencia par. Sumando ahora estos dos, ¿cuánto vamos a tener? 25, la raíz cuadrada de 25 es 5. Entonces la distancia que nos indica de este punto a este punto va a ser exactamente 5 unidades. Ya tenemos definida entonces la distancia entre los puntos. Es sumamente fácil, solamente hay que hacer el reemplazo del ejercicio correspondiente y vamos a tener todo aquello. Como les decía anteriormente, primero tenemos que ubicar como práctica los puntos D, E, F y G. Ubicamos el plano cartesiano, un eje de coordenadas y posteriormente vamos a calcular estos tres ejercicios que tenemos a continuación. Ya, esa es la práctica para semana. Que tengan un buen día. Gracias por su atención.